Para comenzar con esta entrevista, vamos a darle la bienvenida al profesor Virgilio Holguín Reyes, quien es experto en educación, es experto en gestión educativa y experto en investigación y acción por la Universidad Cayetano Heredia, Facultad de Educación. Le damos la bienvenida a nombre de la directora del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, María Madre, la magíster Berta León Taza, y a nombre de los estudiantes responsables del proyecto PEMA, del podcast educativo Mariano, a nombre de Anita Figueroa Becerra y quien les habla, Daniel Julcahuanca Gonza. Somos quienes estamos a cargo de este proyecto. ¿Sí? El tema que nos trae hoy aquí es la investigación-acción. Bueno, darle la bienvenida, ¿no? A esta oportunidad tan bonita que nosotros como estudiantes del Pedagógico María Madre buscamos siempre tener, ¿no? Para nutrirnos, ya que somos estudiantes del FIT, ¿no? Y estas oportunidades que nos da son muy enriquecedoras para nosotras, ¿no? Así que el día de hoy le doy la bienvenida, ¿no? Y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas del Instituto María Madre y también a todos los estudiantes, futuros maestros y maestras. Vamos con la pregunta número 1, ¿no? ¿Qué es la investigación-acción y cuáles son sus principales características? Bueno, a ver, cuando el ser humano se propone hacer cambios o se propone explicarse algún hecho educativo, entonces hay varios caminos para ello. Uno lo puede hacer desde las herramientas matemáticas, las herramientas de la estadística, y otros pueden decir desde el campo subjetivo, cómo quiero explicarme algún fenómeno, cómo quiero encontrar una alternativa. Y en esa diversidad de metas hay herramientas para poder abordar un fenómeno educativo. Y una de esas herramientas tiene que ver con el campo subjetivo y también con el encontrar soluciones breves, soluciones concretas para este fenómeno que encontramos. Y entonces, una de esas vertientes es la investigación-acción. Es decir, yo voy encontrando el problema y también la alternativa en el camino. Y es un problema concreto, por lo tanto es una alternativa concreta. Un problema específico que corresponde al campo pedagógico o al campo de la gestión institucional. Y entonces yo estoy involucrado ahí como sujeto para investigarme a mí mismo. Yo estoy involucrado en términos de qué me ocurre como problema frente a contenidos y frente a otros actores, y por lo tanto, qué alternativa propongo. Y yo voy encontrando la alternativa en el camino, voy encontrando la alternativa en esos procesos para darme cuenta. Paulo Freire dice, si te das cuenta, si tú sabes de qué se trata, entonces has avanzado muy bien. Tienes un largo avance, un gran avance, porque se trata de asumir conciencia, darnos cuenta. Y la investigación-acción entonces es un proceso para darnos cuenta y encontrar alternativas en el proceso, en el camino. Es una ruta de meternos en el problema para encontrar la alternativa. Muy bien, muchas gracias, profesor.
Y la investigación-acción solo puede ser realizada por docentes que ya están, es decir, ejerciendo la docencia, o por estudiantes de formación integral docente. Todo actor pequeño, pequeño en el sentido de niños, jóvenes, estudiantes del nivel superior, maestros en ejercicio, vamos transitando por el darnos cuenta. El darse cuenta es precisamente un momento muy importante, un acto de valentía para emprender la investigación-acción. Cuando digo acto de valentía es expresar, anotar o decirlo de manera oral, escribir o manifestarlo, de qué problema me ocurre, qué tengo, qué carencia tengo, qué me falta que no hace que yo haga bien algo. Entonces un estudiante de educación puede decir, ¿por qué no aprendo bien la parte de la didáctica de la comunicación? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que yo no sé? Y al asumir conciencia de que lo que no sé, entonces me propongo algo. Pero no es darnos cuenta en el vacío de que no sé, es hurgar, es meternos a ver las causas. ¿Por qué no sé? Porque no sé distribuir mi tiempo, porque no leo, porque no tengo dinero, no estoy trabajando. Las causas del por qué no sé, por qué desconozco. Y eso que yo desconozco tiene efectos. ¿Cuáles serían los efectos del no saber? Cuando me toman un examen, no lo sé, no sé responder. Cuando alguien me pregunta, tampoco lo sé, no sé. Cuando voy a la práctica preprofesional o a la práctica inicial, tampoco lo sé. Entonces, la investigación-acción no tiene edad, no tiene, digamos, no es que corresponde a los mayores que ya están en ejercicio. No, es hasta con niños se puede hacer investigación-acción de ¿qué es lo que no sabes? Ya, muy bien. ¿Y eso que no sabes? ¿Por qué no lo sabes? Le decimos a los niños. Porque no he leído, profesor. Porque no sé, profesor. Ya, muy bien, vamos a anotar. Y alguien puede decir, porque mi papá no tiene trabajo, profesor. Ya, muy bien. Entonces, en lo que sí tú puedes actuar, en lo que sí puedes intervenir, en lo que sí tienes control, vas a centrar tu atención. Y el niño pequeño dice, pero mi papá no tiene trabajo. ¿Ya tienes control sobre eso? ¿Tú le podrías dar trabajo a tu papá? No, eso no. Ah, ya, entonces eso está descartado. El niño pequeño le dices, a ver, entonces, ¿qué sí puedes hacer? Ah, buscar un libro. Ah, ya, visto, ¿eh? Entonces, él tiene que darse cuenta a partir de preguntas motivadoras. Igual a los estudiantes de educación. ¿Qué es lo que no sé? Pero hay que hurgar. ¿Por qué no sé? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? No sé organizar mi tiempo. Ah, muy bien. ¿Tienes control sobre tu tiempo? Sí, yo tengo control sobre mi tiempo. Ah, muy bien. Entonces sobre eso vas a actuar. Pero también se murió mi abuelita, profesor. Ya, pero ¿tienes control sobre eso? Que se murió tu abuelita. No, ya, eso es, ya, la pena, el duelo, lo sientes por dentro. Ya, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, pueden haber muchas causas y yo selecciono las que, en las que yo tenga el control. Entonces, por lo tanto, es un acto de toma de conciencia, darnos cuenta qué me ocurre, qué me pasa, cuáles son esas causas y sobre las que yo tengo control, voy a actuar. Muy bien. Anitza, quizás quieres hacer alguna pregunta. Bien. Eh,
Bien, ¿cómo llegamos a la investigación y acción actual? Es decir, ¿cuál es el origen histórico de la investigación-acción? ¿Cómo fueron sus orígenes, no? ¿Cómo Claro, llegamos estamos hasta hablando lo que de, es el día de hoy? sí, estamos hablando más o menos de 1950 aproximadamente en que se acuña el término de investigación por la escuela norteamericana, ¿no? En la que sistematizan experiencias que ocurren en las aulas y van anotando, van escribiendo. Y entonces se encuentran que es ese trabajo ordenado, ese trabajo sistemático a los que ellos arriban, la denominan investigación-acción. Y principalmente ha sido trabajado con personas adultas, con personas que trabajaban. Eh, Eso es en la corriente norteamericana. Después del 60, del 70 en el mundo, pues hay toda una corriente por la educación popular y la educación de los adultos, ¿no? Se trataba de erradicar el analfabetismo y quien madura la idea, que digamos que le saca provecho a todo el acumulado que desde 1950 en adelante digamos, teniendo muchos elementos, va a ser la escuela brasileña, porque en la escuela brasileña también hay digamos, después del 60, del 70, en los países sudamericanos hay revoluciones, o sea, los militares asumen los gobiernos. Hay toda digamos, una corriente de reivindicar al obrero, de reivindicar al campesino, de dar la tierra a quien la trabaja. Y para que los campesinos puedan gestionar, puedan sacar adelante trabajo sostenido, se le alfabetiza. Y ahí entra el campo de la alfabetización de los adultos y entra también el marco de lo que menciona Freire, de el trabajar para que la persona se dé cuenta y por lo tanto sea libre. Sea libre porque ya no va a depender del pensamiento del otro. Sea libre porque ya va a poder ser capaz de decir su voz. Entonces, hay toda una corriente que se va trabajando porque en el aspecto político, en el aspecto social, económico, los países van arribando a grandes necesidades. Reivindicar a los campesinos, trabajar con los obreros en términos de que se den cuenta cómo se debe escribir, se alfabetice a la mayor cantidad de personas y entonces va afirmándose la corriente de investigación-acción, porque con los obreros, en la idea de que se den cuenta, de que desarrollen su pensamiento propio, les piden siempre, ¿cuál es la alternativa? ¿Tú qué deberías hacer? ¿No? Entra la corriente de que preguntarle todo el tiempo al otro para que tome conciencia. Entonces se rompen los estilos de la educación clásica, que tú le dices todo y tiene que él luego repetirlo. Y en el examen tiene que escribir tal cual se lo han explicado en la clase o está en el libro, ¿no? Entonces con otras corrientes entra ya, ¿tú qué preguntas te harías? Entra la dinámica de qué otras alternativas hay. Entonces se comienza a recoger mucho sobre la subjetividad de las personas, qué es lo que tienen, qué historia tienen, qué es lo que piensan, qué costumbres. Y entonces entra el paradigma, digamos, el paradigma subjetivo, ¿no? Se rompe con el paradigma de la investigación positivista y se asume el paradigma de del campo subjetivo, o sea, de recoger de la subjetividad de las personas en cuanto a su historia, sus costumbres, su cultura, la forma de hacer las cosas, sus percepciones. Y ahí entra en juego muy bien esta corriente de investigación-acción. Muy bien. Eh, con Freire se habla de un método de educación o una metodología llamada método bancarizado, ¿no?
que es donde el estudiante prácticamente es bombardeado por el profesor de información, ¿no? Y surge una frase muy utilizada por pedagogos, profesores, que el niño es como esponjita, ¿no? Que todo lo absorbe. No sé si esta idea o estas frases están bien empleadas dentro del campo de la educación. ¿Hay alguna forma de desterrarlas quizás y cambiarlas por otras ideas? Claro, durante muchos años, estamos hablando después de 1800 para adelante, en la que se va institucionalizando las, las escuelas. eh, Hay un profesor que asume un tipo de psicología, que es la de entregar el conocimiento, es el que sabe todo, lo entrega, y cuando lo entrega, entonces todos tienen que repetir lo que él ha entregado, ¿no? Todos están sentados uno detrás de otro, hay filas o columnas, y todos están uno detrás de otro y tienen que aprender como lo ha mencionado el profesor. Entonces, a esa corriente de tú repite, tú memoriza, se le llamó educación bancaria. Muy contrario a lo otro es, vamos a sentarnos en grupo, vamos a escuchar al otro. A ver, ustedes digan la alternativa, el profesor no lo maneja todo. Entonces entra un paradigma diferente a yo te digo todo, tú capta todo y repite todo. Y entra el otro paradigma de armemos grupos, yo no tengo la alternativa, ustedes la encuentran. Cuando decimos que el niño es como esponja, estamos diciendo que él absorbe todo y no es así. Él procesa, el niño no viene en blanco. Los niños van desarrollando su cerebro, digamos, un poquito más allá de los 7 años y está en desarrollo también su sistema olfativo, está en desarrollo su sistema digestivo. A un bebé, por ejemplo, de 4 meses no le podemos dar un tacu-tacu, ¿no es cierto? No le podemos dar un tacu-tacu. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo está en desarrollo. Le vamos dando la papilla, le vamos dando la leche, ¿no? De manera gradual. De la leche materna, luego va a ir pasando a una leche ya procesada, ¿no? Entonces, de manera gradual, dice, tantas cucharaditas, tanto de agua, se combina el agua tibia con el agua caliente, con tantas cucharaditas, cuántas onzas, y luego se va aumentando las onzas hasta que es el biberón completo, porque va desarrollando su sistema digestivo, su sistema urinario, su sistema excretor, su sensibilidad, la visión, el olfato, va desarrollando todo ello. Y entonces, cuando decimos que es una esponja, estamos diciendo que él absorbe todo mecánicamente, ¿no? Usted pone una esponja un charco y lo absorbe, de manera mecánica. Pero el ser humano va desarrollando su cerebro. No, si fuera una esponja, todas las esponjas serían iguales, ¿no? Todas las esponjas absorben lo mismo de manera mecánica, pero el cerebro va procesando información. Información en la primera infancia, en la segunda y luego en los adolescentes, etcétera. Entonces el niño es un sujeto protagónico de conocimientos, de saberes, es un sujeto para hacer, para pensar, para procesar información, etcétera. Es un sujeto de derechos, no es una esponja. El niño no es un adulto en miniatura, porque si es un adulto decimos entonces que ya tiene todas las ideas que procesan los adultos, que tiene la experiencia de 20 años que tiene un adulto, y no es así, es una persona con derechos y que va procesando información, cada uno de diferente manera, cada uno de diferentes formas de pensar, de sentir. No es una esponja, es una persona, sujeto social de derechos, protagónico,
por lo tanto hay que dinamizar estrategias para que sea protagónico. Si la maestra no dinamiza estrategias, no va a ser protagónico, va a estar estático, ¿no? Va a estar así, si decimos que es esponja, entonces tú recibes lo que yo te doy, y no es así. Hay que movilizarlo, cantar, brincar, preguntar, dejarlo en libertad, etcétera, para que procese su información, la almacene y pueda acomodar esa información a diversas circunstancias de la vida, según las necesidades y características de los niños de la primera, la segunda o en la segunda infancia o los adolescentes. Es decir, el niño que no es una esponja, obviamente es un niño activo, ¿no? Es el niño, ya no es el estudiante pasivo que solo recibe, sino que, digamos, y ya es el autor, es quien construye su propia, su conocimiento, eso, lo que hablamos en el constructivismo, que el profesor deja de ser el protagonista y se convierte en mediador, y ahora el estudiante y ya deja de ser pasivo y se convierte en un autor activo. Claro, a ver, hay varios caminos, ¿no? El ser humano necesita información y lo que ha ocurrido en la educación bancaria es que todos le damos información y el otro sujeto solo es pasivo. Y ese paradigma se ha ido quedando a un lado porque ahora tenemos un paradigma del protagonismo, un paradigma del darnos cuenta sobre. Entonces, para que se dé cuenta, yo necesito jugar, yo necesito brincar, yo necesito pintar, porque el ser humano es así, es activo, necesita vincularse con otro. Como dice Vygotsky, ¿no? El aprendizaje es un acto cultural. Entonces necesito interactuar con otro, o sea, tener acción con otro niño, con otro profesor, con la profesora, con la mamá, con el papá, con el tío. Voy interactuando. Y la escuela o el inicial me va dando elementos para actuar bien, para actuar mejor, para actuar en un marco normativo, para actuar en un marco ético, en un marco moral. Entonces los niños de ahora, inclusive a veces yo que viajo en bus, observo que la niña pequeña de 2 años o año y medio está llorando y la mamá ¿qué hace? Le da el celular. Le da el celular y la niña dejó de llorar, ya no llora, ya está mirando el celular. Entonces, esos deditos pequeños van moviendo la pantalla, van poniendo su dedo ahí en la pantalla. Oiga, ¿qué pasó ahí? Ya salió con otra motivación, ya está en otro protagonismo, está en otro rol. Imagínate, los niños de 3 años ya caminan, corren y van con el celular por todos lados. Estamos hablando de los niños de aquí, ¿no? De los que están de manera los costeños, de capitalinos. Claro, hay niños en la Amazonía, en la sierra, en lugares muy lejanos, llega el internet y a lo mejor solamente el celular sirve para cosas de comunicación específica, ¿no? Pero ya está todo eso, hay mucha información en el celular. Ahí están las canciones, las maestras al inicial ponen el celular y cantan con los niños, ¿no? Y antes las maestras inventaban las canciones. Ahora ya no, se bajan, ponen al Yahoo o el YouTube y listo, ya comienzan a tener el ritmo y el movimiento, todo ahí. Entonces, creo que el protagonismo de los niños tiene que seguir asumiéndose para que los niños también procesen sus aprendizajes, se den cuenta, interactúen y sea una sesión de aprendizaje divertida, una sesión de aprendizaje que me gusta y que mañana quiero venir al inicial porque está chévere todo. Me hacen brincar, me hacen jugar, me divierto con la masa, con la plastilina, con los retazos de tela, con el juego libre. Y como me divierto, necesito ir a la escuela, porque ahí está la diversión, ahí está la risa, ahí está mi amigo, mi amigo.
y entonces la mamá es un complemento, ¿no? Los niños de ahora son diferentes, los niños de ahora tienen mucho protagonismo, mucha actividad, y ese es el reto. ¿Qué hacemos para canalizar esa energía, movilizar esa actividad de la propia naturaleza del niño? Muy bien. Quisiera hacerle una pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos acabar con esa pedagogía tradicional, ¿no? Como usted menciona, que el autor del aprendizaje era el docente, ¿no? Un docente autoritario, ¿no? Que no permitía el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? Nosotros, en nuestra formación, ¿no? Y los docentes de hoy en día, ¿cuáles son las barreras, ¿no? Que se nos pone para poder innovar en la educación, como aplicar las metodologías activas, ¿no? Hoy en día, ¿cuáles serían las barreras? Si estamos en proceso de formación, si estamos en proceso de formación en el instituto, entonces la maestra también tiene que cantar. La maestra tiene que dar las interrogantes para que encuentren la información en las estudiantes. Yo recuerdo que llegaba una estudiante con su bebé y le dijeron, no, no puedes entrar. Pero ¿cómo? Si ahí estamos en inicial, justo estamos en la mirada del niño de la primera infancia, o sea, de 0 a 2 años. Entonces esa chica tiene el saber, ese estudiante tiene el saber, y acá la bebé en vivo y en directo, a ver cómo, cómo jugamos, cómo hacemos la sonaja, movemos, o sea, esa señorita con su bebé tenía en sus manos todo un acumulado, tenía la fuente para saber, tenía ese océano para encontrar soluciones y conocimiento. Entonces, si queremos formar a nuestros estudiantes protagónicos, entonces el aula del instituto tiene que ser protagónico. Tenemos que salir, el aprendizaje está afuera. Claro, también hay que escribir, hay que anotar, hacer cuadros sinópticos, y sí, eso sí es importante. Digamos, de la sesión, de 16 sesiones, un cuarto de las sesiones que sea anotando en la pizarra, escribiendo, etcétera, que da la maestra. Otro cuarto puede ser investigando en artículos, en investigaciones, y otro cuarto brincando, saltando, alegrándonos, yendo a ver al jardín y qué hacemos con esto y cómo sería para el niño pequeño, etcétera. El ambiente está afuera. El ambiente no solo es el aula, el ambiente educativo está afuera. Entonces tenemos los maestros de educación superior que responder a esos retos. Tenemos que cambiar, tenemos que ¿Considera, hacer algo diferente. considera usted Sí, que una de las Denixia, sí. barreras ¿Considera usted que una de las barreras también para aplicar la metodologías activas hoy en día también son los padres de familia? Ya que hoy en día si no ven el cuaderno lleno, dicen que el docente no hace nada. Claro, entonces hay que explicarle al padre de familia. Hay que poner ahí en el compromiso de los padres de familia, en esta escuela no se llena el cuaderno. En esta escuela nos divertimos brincando, saltando, pintando, dibujando, haciendo productos. En esta escuela no hay planas. En esta escuela no se castiga al niño con planas. Ese es el compromiso social. Ese es el contrato social que se hace con las familias. Hay que decirle cómo va a ser ese inicial. Hay que decirle por dónde va a transitar el aprendizaje de los niños. Menos cuadernos completos, sí más ejercicios, sí más productos en hojas sueltas, sí más canto, sí mucha adivinanza, sí mucho teatro, pero también no es obligación en un inicial que todos salgan a leer y escribiendo. No es. Es desarrollar las habilidades básicas para luego entrar al código alfabético, entrar a otros tipos de conciencia.
Entonces, hay que informar siempre a los padres, pero también jugar con los padres. Hay que hacer brincar a los padres. Hay padres jóvenes, hay cuidadores jóvenes. Entonces ellos tienen que aprender también la crianza, la nueva crianza. ¿Qué se puede hacer con ese celular? ¿Qué tiempo se puede dar el celular al niño? ¿Qué dicen las investigaciones al respecto? ¿Qué más pueden hacer en la casa con la cáscara de huevo, con las semillas de la naranja, con las semillas ah, de las aceitunas, cosas que hay en casa? Hay que enseñarle eso a los padres. La crianza, la nueva crianza, los valores. ¿Cómo aprende el niño el valor? ¿Cómo aprende el niño la verdad, la mentira? ¿Cuáles deben ser esas herramientas de autoprotección del niño? Algo le puede pasar. ¿Cómo podemos hacer? Eso hay que enseñarle a los padres de manera divertida, porque si solo haces posición, se van a quedar dormidos. Hay que aprender haciendo. Y hay padres jóvenes que están entusiastas y quieren aprender cómo criar al niño, porque ahora son responsabilidades mayores. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la crianza. Y tienen la responsabilidad de criar en un marco de buenas costumbres, en un marco de la buena familia. Claro, claro. Me viene a la mente lo que decía Walter Ramella Peñalosa, ¿no? No solo basta con la parte óptica, ¿no? Con los estudiantes, cuando el profesor hace solo que visualicen o que lean, pero no llevan al alumno a la parte áptica, que es el hacer. Entonces, con los padres podríamos aplicar lo mismo, ¿no? En una escuela de padres, desde mi posición, pues al padre deberíamos educarlo también desde que su niño ingresa a la primaria hasta que el estudiante egresa, pues no son 6 años de educación para el niño y 6 años de educación para el padre. No estas escuelas de padres donde solo es un taller por año o un taller por mes y 4 talleres y ya se piensa que se educó al padre, ¿no? Porque siempre que mencionamos escuela de padres son 4 talleres al año y resulta que los profesores están con una visión diferente a la del padre, pues, ¿no? Ambos están mirando a horizontes diferentes, quizás, ¿no? ¿Qué opina al respecto, profesor? A mí me parece que tenemos que armar un cartel, un cartel en donde se anota los padres de 0 a 2 años que deben aprender, de 3 a 5 años que deben aprender, en el primer y segundo grado que deben aprender. Y así nos vamos hasta toda la primaria, ¿no? Entonces, cuando en esta escuela que es de primaria no tengo inicial, yo recibo lo que han aprendido los padres del inicial. Yo recibo la información. Entonces voy haciendo de manera gradual para que los padres vayan aprendiendo. A veces los temas se repiten y dicen los padres, oiga, otra vez lo mismo, ya eso lo vimos el año pasado, ya qué aburrido, ¿no? Entonces, vamos haciendo un cartel de distribución sobre lo que deben aprender los padres. De tal manera que está dosificado y con énfasis en la crianza, con énfasis en el apoyo a los aprendizajes. No queremos que los padres sean los maestros, ¿ah? No, los padres no han sido formados para ser maestros. Los padres tienen los hijos y van aprendiendo cómo va la crianza, ¿no? La buena enseñanza de la moralidad, las buenas costumbres en la familia, refuerzan el aprendizaje, manejan los tiempos para que los niños vayan aprendiendo poco a poco, etc. Y yo creo que con ese cartel y el compromiso vamos avanzando en qué deben aprender los padres en el camino. Pero no, como decíamos, no es que una educación bancaria para los padres, sino que ellos tomen conciencia, se den cuenta de qué deben aprender y cómo lo tienen que hacer. Que sean los protagonistas también, ¿no? Así es. Bien, entonces, ya retomando otra vez la investigación-acción como tal, ¿en qué se diferencia la investigación-acción, profesor, de las otras metodologías o enfoques de investigación? Tenemos en la investigación-acción, yo me doy cuenta y yo asumo mi propia ruta
Y si en el camino no funciona, yo tengo que darme cuenta si no funciona o no para enmendar la ruta. ¿Ya? Pero hay otras investigaciones, por ejemplo, en las que eh, en paradigma positivista, eh, yo voy observando y voy marcando. Y todo eso que yo marco lo paso a datos numéricos y entonces obtengo una estadística y usando la matemática digo que eso que ocurre y que me da resultados matemáticos o estadísticos, yo tengo mucha probabilidad de que vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces, eso que ha ocurrido se puede, yo digo, va a ocurrir lo mismo en otras situaciones similares a esto. Entonces, la investigación positivista lo que busca es generalizar. Se va a producir esto porque estos datos se están repitiendo y lo mismo ocurrió con otro y con otro, entonces es muy probable que ocurra nuevamente. Entonces, es predictiva. Mientras que la investigación-acción es subjetiva y solo vale para ese contexto, para ese grupo de personas. No quiere generalizar, no busca generalizar, busca entender, busca comprender y busca aportar una solución. En el caso de la investigación-acción es, veamos la alternativa, funciona o no la alternativa, la enmendamos en el camino y yo me doy cuenta de, no lo logré, pero yo me doy cuenta. Y yo me doy cuenta, ¿por qué no lo logré? Y entonces nacerá una nueva investigación-acción. No quiere predecir, no quiere generalizar, sino busca entender, darse cuenta en relación a una alternativa. La puede trabajar todo el inicial de 5 años, por ejemplo, para la prelectura, lo pueden trabajar los estudiantes de educación cuando van a las prácticas, ¿no? Entonces dicen, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué vacíos tengo? Como tengo esos vacíos, por lo tanto yo me propongo algo. Y hagamos entonces el lado contrario, ¿ya? Una investigación positivista. Entonces, voy a tener una rúbrica con unos puntajes, con escala de Likert, y le voy a aplicar a todas las estudiantes de educación inicial. Y entonces voy a obtener unos resultados y voy a decir, las que no han estudiado tienen estos resultados, las que sí estudiaron tienen estos resultados. Por lo tanto, se deduce que las que no han estudiado tendrán esta proyección en su práctica preprofesional y las que sí estudiaron tendrán estas proyecciones, o sea, es proyectiva, puede decir, es predictiva, que puede decir qué puede ocurrir según estos datos estadísticos. Mientras que otra vez, si voy a la investigación-acción, es para entender en este contexto. Solo en esta aula inicial, con esta escuela, funciona de esa manera. Porque el ser humano, como investigación, mira la subjetividad de este ser humano, no es igual al ser humano del colegio del frente, ¿no? Y no podría ser, por ejemplo, cómo piensa Virgilio igual a cómo piensa Danix, ¿no? Virgilio ya con más de 60 años, Danixa con 17. Entonces, mira, es solo por la edad nada más, ¿no? Y Danixa, vamos a ver, ¿está estudiando todavía Danixa? Claro. Sí, muy bien, ¿no? Y Virgilio ya dejó de estudiar, ya está estudiando otras cosas ya. Entonces, ¿ves? Mira. Y Danixa, ¿de dónde es Danixa? ¿De qué provincia? Yo soy del Callao. Ya. Y yo soy de Chiclayo. Entonces tú dirás Chimpún Callao y yo diré vivan los mochicas. ¿Eh? ¿No ves? Un pensamiento totalmente diferente por la edad, por el género, por las experiencias,
por lo que sabemos hasta el momento, por el tipo de familia, por la historia de vida que tenemos. Entonces, a veces decimos en otro tipo de investigación, no, no interesa la historia, no interesa la edad, no interesa esto, yo quiero solo ver estos datos, según un comportamiento, un fenómeno, ¿no? Ya, pero dice, los que marcaron o están con estos datos son docentes que tienen 20 años de servicio. Y los que marcaron otro tipo de datos son docentes que recién han ingresado al sistema educativo. ¿Ves? Entonces puedo deducir que todos los profesores de reciente ingreso en los años venideros vamos a obtener estos resultados. Mientras que los que ya tienen 20 años de servicio tienen otros resultados, otras expectativas. Muy bien, Esas son profesor. digamos, las experiencias, digamos, las diferencias marcadas, ¿no? Es decir, el paradigma positivista lo que busca es explicar, predecir, controlar. En cambio, la investigación-acción lo que busca es transformar, generar un cambio, ¿no? Sería el contraste entre ambos paradigmas. Claro, no, no generalizar, solo el cambio ocurre en ese grupo que lo asume, solo en ese grupo o en un aspecto específico, ¿no? Por ejemplo, puede ser la prelectura, ¿no? ¿Qué ocurre, en mi caso, qué ocurre con la prelectura? O con la producción de textos, ¿no? ¿Qué ocurre? O, digamos, la agilidad, eso se le llama la flexibilidad o digamos, la frecuencia de la oralidad del niño, por ejemplo. ¿Con qué frecuencia se debe expresar el niño? Yo como Virgilio, todavía no sé sobre eso. ¿De qué niño se trata? De un niño de 4 años. Ya, no lo sé. Como no lo sé, entonces tengo que buscar información. Muy bien. Ahora que ya busqué información, ya, ahora voy a ensayar con este niño de 4 años para que haya más frecuencia en la oralidad. Listo, ¿no? Entonces, voy a ensayar. Ensayo la estrategia 1, la estrategia 2, la estrategia 3. Y la Nixia también va a ensayar. Muy bien. Luego volvemos y decimos, ¿cómo te fue a ti? A mí me funcionó la estrategia 2 y a Virgilio le funcionó muy bien la estrategia 3. Perfecto, ¿ves? Nos vamos dando cuenta. ¿Y por qué no funcionó la 1? De repente porque mi voz es muy aguda, no puedo cantar muy bien, etc. Pero el de Nixa le sale muy bien como cantan las maestras chéveres de inicial. ¿Por qué? Porque el tono de voz es diferente, pues los veteranos tenemos la voz muy gruesa, ¿no? Una canción pues sale, pero para asustando a los niños. En cambio, la voz de las damas, en general, sí es muy fina, entonces cautiva el oído del niño pequeño, ¿ves? Entonces, por ahí es la ruta de las diferencias que encontramos, ¿no? Bien, Danitza, gracias, profesor. ¿Alguna pregunta, Danitza, quizás, para continuar con este tema tan interesante? Claro, hablando de la diversidad, ¿no? De los niños, ¿cómo podemos abordar la diversidad en el aula y cómo adaptar las clases a atender las necesidades de todos nuestros estudiantes, ¿no? Ya sabemos que no todos los niños son iguales, no todos los niños aprenden de igual manera, ¿no? Pero viendo esta diversidad, ¿cómo nosotros podemos abordar de repente una sesión para para todos nuestros estudiantes? Sí, interesante la pregunta. Yo me la he hecho varias veces porque mientras trabajaba con un grupo que estaba muy cerca del escritorio, ya tenía que correr porque había otro grupo que estaba trepando la reja de teníamos una reja ahí en el aula, ¿no? Entonces tenía que estar mirando al grupo de adelante que estaba haciendo sus fichas y tenía que estar diciendo, a ver, niña, baja de la reja, baja, apúrate, baja. Entonces, mira, dos grupos bien así diferenciados, ¿no? Y todo el tiempo programamos
un proyecto, programamos una unidad de aprendizaje, programamos un taller, pero es una plantilla para todos. ¿Vamos bien? Todo un esquema que vale para todos, para los 20 o para los 15 que tengamos. Pero hay un grupo movido, hay un grupo tranquilo, hay un grupo que al fondo está peleando, el del 4 años ya le está mordiendo al otro como medio de defensa, ¿no? Pasa eso con los niños pequeños. Entonces tenemos una maestra que está mirando allá, mirando acá, o sea, los ojos de la maestra están mirando todo. Yo creo que si bien hay una plantilla, una sola unidad didáctica, sí sabemos que existe una plantilla, pero en la realidad hay niños talentosos, hay niños que van lento en el aprendizaje, hay niños que no entienden la consigna que le ha dado la maestra, y entonces son grandes retos para las maestras, porque tiene que atender a diversos grupos. Es el reto de los maestros en general, de atender a la diversidad. Entonces los maestros tenemos que aprender diversas estrategias para atender a diversos grupos. Y ahora es mucho más agudo, mucho más retador, porque tenemos las instituciones inclusivas. Y los maestros de mi época no hemos sido preparados para ello. No sabemos cómo atenderlo, porque no podemos dar lo que no hemos aprendido. Y entonces eso ya se convierte en un reto, ¿no? De, a ver, ¿cómo es el tratamiento para el niño autista, para el niño hiperactivo, para el niño, digamos, violento? Va pasando y va golpeando a todos, ¿no? Va golpeando. Para él parece natural, ¿no? Así es. O sea, los maestros ahora tenemos mayores retos. Y entonces necesitamos tener varios planos de eh, cómo abordar desde elementos o chicos que tienen mucho talento, cómo abordar trabajo con otros tipos de niños que requieren más atención. Y además seguro que en el Callao las profesoras también tienen un auxiliar, ¿no? Imagínate donde no lo hay. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que aprender diversas estrategias para atender al grupo grande y al grupo pequeño. Claro. Diversos recursos, diversas herramientas tangibles, o sea, que se toca, que le acercamos al niño para trabajar esa diversidad. Si solo vamos con una plantilla y todo sea en general, ya perdimos. Entonces los retos son mayores, ¿no? Porque si decimos que los niños son protagonistas, si asumimos el reto de que hay que escuchar al niño, por ejemplo, en el caso de proyecto de aprendizaje, escuchamos al niño, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Vamos transando con el niño pequeño y lo hacemos. Pero cuando se trata de otras cosas, ¿no? Y, Y profesor, cuando hacemos la ronda, hay niños que se salen de la ronda y se van a otro lado. Sí, Entonces, escuchaba en una entrevista que le hicieron, ¿no? Que usted comentaba que hay que enseñar desde el interés del niño. Y me pareció muy interesante, ¿no? Nosotros también como alumnos hablábamos de, ya que planificamos nuestras sesiones, ¿no? Después de planificar nuestra sesión, hacernos una autocrítica y decir, ¿cuántos sentidos del niño va a utilizar en esta sesión? Para abarcar todas las inteligencias, ¿no? Las inteligencias de los niños, que me pareció muy interesante, ¿no? Hacernos nosotros mismos en la planificación, ¿cuántos sentidos de los niños van a utilizar en esta sesión? ¿Cuántos voy a abastecer a todos? ¿No? Preguntas que nosotros mismos, que ahora ya en este ciclo, nosotros en el cuarto ciclo,
ya tenemos que hacer nuestras prácticas, ¿no? Y me pareció muy interesante escuchando esa entrevista de usted, muy bonita, ¿no? Que hay que enseñar al niño desde su interés para que se Ahora, involucre más. claro. Ahora recordemos que los niños están en la edad de la fantasía. ¿Ya? En la edad, como describe Freire, es la dualidad, ¿no? Entre la fantasía y la realidad, entre esos dos campos, ¿no? Y está en pleno desarrollo del cerebro, le hemos mencionado máximo o un término medio 7 años, ¿ya? Entonces, si la maestra entra con una capa, ¿no? Ya, oye, el niño, oye, mira, ¿no? La maestra con la capa, la reina, la princesa, ¿no? ¡Wow! Entonces, los ojos del niño, la atención del niño está dirigido a, ¿no? Y a veces yo decía, uy, aquí hay alguien que me está caminando, entonces yo agarraba y le ponía en la cabeza del otro niño, ya. Y entonces el niño estaba mirando así quietito y pásale al otro, le decía yo, pásale al otro para que también juegue con el otro. Entonces el niño hacía esto y le pasaba al compañero, ¿no? O sea, eso es trabajar la fantasía. Y al niño a veces, y llevamos a ver, mira, este es un avión, esto es un avión, ya, cuídalo, a ver, hazlo volar. Y el niño que agarraba una regla y le ponía las alas, acá le ponían las alas, y ya estaba su avión, ya había construido su avión, ¿no? El interés del niño, ¿qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué quiere? ¿No? Inclusive los maestros tenemos que aprender mucho a manejar el tono de voz, ¿no? A veces nuestra voz es muy lineal y llegó alguien y dijo, y entonces el niño empieza a mover la fantasía, o sea, todo lo que se moviliza en los esquemas mentales. Cuando de repente llegó alguien y se suena con el pie, ¿no? Fuerte. Entonces, cautivamos la atención, el interés. Están en la edad de la fantasía, movilizamos bien la fantasía, trabajamos los cuentos movilizando la fantasía y también la realidad, ¿no? ¿Qué nos dice el cuento? Tú que has escuchado sobre el cuento, ¿qué pasaría si tú estás dentro del cuento? A ver, ¿no? Helen, ya está dentro del cuento. ¿Qué hubiera pasado? A ver, se te presenta el lobo y le tiene una patada, dice, tiene una patada. Eso es lo que dice ella, pues, eso es. ¿Tú qué hubieras hecho? No, no, si es un lobo malo, yo me voy corriendo, dice. A ver, los metemos como personaje de la fábula, del cuento, de la historia. Tenemos mucho por explotar, porque es un niño que está dentro de la fantasía y también dentro de la realidad. Y hay que divertirnos con ellos. Divertirnos, jugar, brincar, saltar, cantar, jugar con lo que está en el entorno. Es disfrutar, es amarlo, la carrera, amar, proteger a los niños. Eso es. Apasionarnos por nuestra carrera y por lo que hacemos, ¿no? Claro. Eh, La pasión es la entrega, pero lo que ocurre es que la pasión puede matar la racionalidad. Entonces tenemos que ir dos flancos, ¿no? La pasión, o sea, la entrega con la racionalidad. Y la racionalidad viene a ser el pensamiento ordenado. Y ese pensamiento ordenado nos dice, por ejemplo, hace un momento dijo, vamos a emplear ¿cuántos sentidos? Esa es la racionalidad. O sea, el pensamiento ordenado, ¿qué va a utilizar? ¿Cómo lo va a utilizar? Y la pasión es la entrega, con alma, corazón y vida, con risa, con movimiento, con entusiasmo, pero también cuando hay que poner orden,
fruncir, ¿no? Hacer el movimiento del rostro, que nos vean de otra manera. Es así. Y entonces él va a ir aprendiendo que hay cosas que sí se hacen y hay otras que no se deben hacer, ¿no? Ah, muy bien. Pues entonces, es la pasión con la racionalidad. En ese plano tenemos que ir nosotros los maestros, manejando la fantasía, manejando la realidad. ¿Cuál es la realidad? Las competencias que queremos desarrollar, las capacidades, los indicadores. Esa es la racionalidad, el pensamiento ordenado. Y la fantasía, mi tono de voz, mi movimiento, disfrutar, meternos con todo. A veces la, la pasión mata la racionalidad. Nos vamos por otro camino. Oye, pero yo no quería eso. Ya, te apasionaste tanto que no era por ahí la ruta. Es decir, apasionarse, pero con conocimiento de en qué campo me estoy apasionando, ¿no? Eh, Profesor, a veces nosotros revisamos redes sociales, ¿no? Vemos videos con respecto a los temas que nos interesan y nos encontramos con comentarios, incluso de personas que dicen que son profesores o docentes, ¿no? O algunos que ya están retirados y critican la educación actual, ¿no? Es decir, comentan como que la educación actualmente no sirve, ¿no? O la metodología que se usa no sirve, así con esos términos, ¿no? Dicen, debería regresar la educación antigua, ¿no? Algunos dicen, yo soy profesor y no estoy de acuerdo que ahora se trabaje por competencias, ¿no? O que se trabaje se califique ahora de manera progresiva o cualitativamente, sino que enfocarnos más en el producto final, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Mira, estamos con otras generaciones, estamos en otra economía, estamos con otra sociedad, con otra política, con otra globalización, ¿no? Porque desde la antigüedad ha habido globalización. Los europeos negociaban mucho con Medio Oriente, ¿no? Y los chinos negociaban mucho con todas las islas que están a su alrededor, ¿no? Y los chinos han llegado hasta Europa exportando su loza, ¿no? Pero ahora estamos en otra era. Hay tanta información que tenemos que aprender a seleccionar la información que sirve y contribuye para el aprendizaje de las personas. Recuerden que tenemos el código del menor y del adolescente. Recuerden que tenemos los derechos del niño, tenemos los principios del niño. Y entonces, como dicen que se le ha dado mucha libertad al niño, entonces ahora el niño hace lo que le da la gana. Lo que ocurre es que no estamos trabajando, me parece, el marco de la moralidad, la ética en los niños pequeños. Entonces, por ejemplo, otros comparan, dicen, antes saludaban, ahora hay que saludarle al niño, ¿no? Antes daba las gracias, ahora hay que darle las gracias a él. Antes los niños ayudaban a poner la mesa, no, ahora el niño está sentado y dice, entonces, ¿qué significa? Que la familia tiene unos roles y tiene que formar al niño en esos roles que corresponden al campo familiar. Y en la escuela vamos viendo otros roles en cuanto a cómo se aprende, para qué se aprende, para qué me sirve esa información. Entonces, cada institución tiene sus aprendizajes que lograr, pero la escuela tiene que decirle a la familia sobre qué tiene que trabajar. Y es bueno que aprendamos desde niños la conciencia moral. Y Piaget tiene un trabajo al respecto, sobre cómo aprende la moral el niño, cómo aprende la verdad o la mentira el niño, qué significa la moral para el niño. Inclusive hay trabajos sobre el,
sobre lo que significa la filosofía para el niño. El mundo de Sofía, por ejemplo, ¿ya? El mundo de Sofía es una película que tienen que ver. Entonces, ¿cómo se aborda la filosofía en el niño? De repente pueden tener una mesa, un focus group con niños y les pregunta, ¿qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida para ti? Qué es decir la verdad para ti? Agrupen a 5 niñas y por separado a 5 niños que nos digan, a ver, ¿qué, qué ves de bueno en tu maestra? ¿Ya? Este, ¿cómo imitarías bien a tu maestra? Sí, pregúntale al niño. Entonces, ¿para qué la familia? Pregúntenle. Eso es trabajar la moral, la filosofía en el niño. Creo que nos hemos descuidado de eso. Ahora son otros tiempos y tenemos que educar usar herramientas para lograr estos pensamientos complejos, ¿no? Estas capacidades complejas. Pero tenemos que ver que eso que ahora hay como tanta información tenga un cimiento. Y el cimiento es, lo puedo decir así en sencillas palabras, las buenas costumbres. Podemos ser muy eruditos, muy sabios, manejar información, pero, a ti que no te llevo bien, te voy a meter cabe. A ti que esto, a ver, aquí hay un billetito, pues, a ver, pásate algo, ¿no? Entonces, desde niños tenemos que aprender la moralidad. Y sí se puede aprender porque Paulo Freire tiene una teoría sobre eso y el psicólogo que aporta sobre el aprendizaje sociocultural también dice que se Vygotsky. aprende, con Vygotsky, se aprende con la interacción del otro en un contexto. Entonces, cuando perdemos las buenas costumbres, cuando perdemos, no hemos aprendido lo moral, lo que nos da soporte frente a otros, entonces comenzamos a meter cabe, comenzamos digamos, a no valorar al otro. Cuando yo necesito del otro para poder desarrollarme a mí mismo. Entonces, creo que eso nos está faltando, el valorar al otro, el retomar el valor de la palabra. Antes decíamos, la palabra es la que vale, ¿sí? La palabra, ¿no? Ahora no, ya no, a ver, ponlo por escrito. Si no, no hemos dicho nada, si no está por escrito, no, ¿no? Pero antes, palabra de honor, decía, palabra de honor. Entonces, el valor de la palabra oral tenía valor. Entonces, creo que si vamos por estos dos caminos, tendríamos otra sociedad. Pero eso también es importante marcar qué queremos como sociedad. Queremos una sociedad solidaria, por lo tanto hay que enseñar en la escuela del niño la solidaridad. Queremos una sociedad que destierre la corrupción. Entonces, tenemos que trabajar desde niño a desterrar la corrupción. Queremos decir la verdad, vamos trabajando desde niño a decir la verdad. Entonces, ¿qué sociedad queremos? ¿Qué economía queremos? ¿Qué política queremos? Y cuando los niños entran al cuarto o tercer grado, ya forman grupo. Ahí hay acto político. Cuando hacen la asamblea de los niños, hacen acto político. El acto político de tomar decisiones. El acto político de decir su voz, o sea, manifestar su pensamiento. Es un acto político, ¿no? De gobernarse a sí mismo como grupo pequeño o como grupo grande, inclusive a sí mismo. Y hablamos de autodisciplina. Esos actos políticos, esos actos sociales, esos actos económicos, esa democracia se debe practicar desde niño. Y vamos aprendiendo así hasta que seamos jóvenes.
y va marcando en la vida. Lo que se aprende de niño va marcando tu vida permanente. En primer grado yo recuerdo que nos decían, en el lado izquierdo el pañuelo, en el bolsillo izquierdo el pañuelo, en el lado derecho un trapito para lustrarse los zapatos, en el bolsillo de atrás el sencillo que vaya cayendo, y en el último bolsillo del lado izquierdo pongan las llaves. Así nos decía el profesor de primer grado, y en segundo grado, y en tercer grado, y hasta ahora yo ya, mira, mi pelo blanco, y en el bolsillo tengo que llevar mi pañuelo, en el lado derecho otro, y en el lado izquierdo el sencillo, hasta ahora se quedó. Y ya mi pelo está blanqueando. Y lo aprendí de niño, lo aprendí en el primer grado. Yo creo que tenemos que ir con dos vertientes. Todo el soporte moral y todo el soporte de los conocimientos, de la información que tenemos que manejar para desenvolvernos mejor. Como niño pequeño, como niño grande, como adolescente, como joven, como adulto, como viejo. Claro. Entonces, todo docente tiene que saber poner las bases, pues, ¿no? Para poder llamarse un buen docente, pues tiene que saber cómo poner las bases, ¿no? No importa si no es no necesariamente tiene que ser un erudito, como dice usted, ¿no? Sino que yo también escuché hace algún tiempo a una docente, dijo, yo no soy una erudita en este campo, pero me esfuerzo por poner las bases, ¿no? Entonces, y eso a mí me llamó mucho la atención, ya que bueno, yo fui su estudiante y sí noté que a mí sí puso una buena base, porque a mí me incitaba, me fomentaba que yo investigue en otro lado lo que ella me enseñaba, ¿no? Bien, profesor, hay profesores que quizás quieren comenzar con esto de la investigación de acción, pero no saben cómo comenzar, ¿no? ¿Cuál es la metodología? O sea, ¿cuál es el paso a paso? ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos? ¿Y cómo comunicar todo este proceso de la investigación de acción? O sea, ¿cuál es la metodología? Mira, el primer punto de partida es tu árbol de problemas. Un primer punto de partida es el acto de valentía. Entonces, el primer punto de partida, el acto de valentía, dice, yo no sé sobre X cosas, nada más. Y luego viene, en la parte inferior, anotar las causas. O sea, ¿por qué no lo sé? ¿O por qué no lo hago? ¿Listo? Entonces, primero, mi problema. ¿Qué cosa no sé? ¿Qué cosa no hago? Usted decida. Y luego pensar, ¿por qué no lo hago así? ¿Por qué no conozco esto? Y actuar sobre las causas que sí son factibles de atender. ¿Qué cosa es factible de atender? Sobre lo que yo tengo control. ¿Sobre qué tengo control? Sobre aquello inmediato que depende de mí. Cuando a veces anotan que la causa es falta de trabajo, yo no puedo solucionar eso, ¿no? Eso le corresponde solucionar al Ministerio de Economía, al sector industria, a otro le corresponde. A la escuela le corresponde enseñar. Bien, eso es. Entonces, y yo identifico las causas sobre las cuales tengo control, porque esas causas las tengo que revertir. Tengo que operar sobre las causas. Entonces, cuando tengo mi problema y conozco las causas, todo eso lo revierto a objetivos. Si yo no conozco, ¿cuál será mi objetivo? Conocer. Si yo no hago tal práctica, ¿cuál será mi objetivo? Realizar tal práctica. Listo. Si la causa es que yo no leo, si la causa es que yo no organizo mi tiempo, entonces, ¿cuál es la alternativa? Leer sobre X cosas y organizar mi tiempo. Eso es. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya tengo mi programa, entonces mi plan de trabajo, ¿no? ¿Con qué instrumentos? Ah,
Voy a buscar información del internet sobre teoría de organización del tiempo. ¿Qué cosa es tiempo? ¿Qué cosa es organización? Voy buscando. A ver, ¿hay otro estudio que diga sobre organización del tiempo? A ver, voy a buscar. ¿Cómo les ha ido? Entonces me estoy, digamos, nutriendo de elementos, de antecedentes sobre la organización del tiempo. Ah, muy bien. Entonces voy a tener mi horario. Voy a organizar mi tiempo, lunes, martes, miércoles, en la mañana, en la tarde, en la noche. Voy a organizar en qué momento voy a hacer el trabajo. Ese es un instrumento, mi organización. Y luego a la acción se ha dicho, es verdad, y voy poniendo un check conforme voy cumpliendo el tiempo. Me ganó el tiempo, no hice A, no hice B, no hice C, pero ¿por qué me ganó el tiempo? ¿Dónde estuvo la dificultad? Ah, es que los niños cantaron demasiado, otros se corrieron, no organicé bien el tiempo, esto, el otro. Claro, eso es lo que me está pasando. Entonces no tengo control sobre los niños. Ah, ¿ves? Eso es. Que se dé cuenta si es sobre X o es sobre Y. Entonces, no era mi organización del tiempo, tanto eso, sino era que no tengo control sobre los niños. Entonces yo puedo replantear en el camino. En cambio, en una investigación positivista no podría replantear, sería otra investigación. En cambio, aquí, si yo me doy cuenta, voy replanteando las actividades, voy replanteando el objetivo, voy replanteando, porque está respondiendo a la subjetividad de la persona. Entonces, registro, anoto y también hago el alto para decir por qué no lo cumplí, qué ocurrió, fue demasiadas horas, fue demasiados minutos, o no sé cantar, no tengo dominio de grupo. Ah, entonces tengo que buscar sobre dominio de grupo. ¿Cómo lo hacen otros? Me echo a la búsqueda. Es una búsqueda permanente, ¿eh? Y voy registrando, voy anotando como un diario. Ese es otro instrumento también, ¿no? Un diario. ¿Qué me ocurre? ¿Qué me pasó? ¿Qué me ocurrió? Sobre los hechos objetivos y subjetivos. En lo subjetivo es, yo creo que, me parece que, pienso sobre los elementos subjetivos. ¿Y cuál es el objetivo? Que la canción debió de ser de 8 a 8:15 y ya son las 9 y seguimos cantando. Ah, o de repente no tenía bien claro cómo era la sesión de aprendizaje, por eso es que seguía haciendo tiempo cantando. Pero si yo me doy cuenta, ese es el reto, el darnos cuenta, procesar en la mente sobre qué pasó, qué ocurrió y qué necesitas. Y nos damos un plazo. Va a ser 2 meses, va a ser solo hasta, hacemos un corte a la mitad de la práctica y ahí comenzamos a pensar y qué pasó, qué ocurrió, por qué sí, por qué no. Y replanteamos o afirmamos y luego otros 2 meses, cuando termine todo el ciclo, ya evaluamos. Y de ahí, ¿de qué me di cuenta? Y nacerá otra nueva investigación. Pero lo importante está en darse cuenta. Creo que eso es lo más valioso y creo que con el transcurso de los años también he ido aprendiendo el ejercicio de darme cuenta, o sea, de asumir conciencia de cuando no me daba cuenta. Por ejemplo, yo decía, uy, pero qué chicos tan malcriados, me ha tocado. Estos chicos de ahora no respetan nada, ¿sí? Entonces yo le echaba la culpa al otro, yo le echaba la responsabilidad al otro. No me daba cuenta que no había tenido dominio de tiempo. Y cuando alguien me preguntaba, ¿y en qué tiempo lo hiciste? ¿Y cuánto tiempo programaste? Cuando me comenzaban a preguntar, yo también decía, sí, es verdad, ¿no? Claro. A ver, voy a revisar la programación. Uy, sí, pero ¿por qué me pasó eso? ¿No? Entonces, cuando yo me empiezo a preguntar a mí mismo, tengo que entrar
la racionalidad, o sea, ese pensamiento ordenado. Ahora, alguien dice, pero profesor, no, nosotros no pensamos de manera ordenada, decimos las cosas, ya, muy bien, anotemos, así como salgan las cosas. Y eso que está anotado, luego lo reordenamos. Cuando hacemos eso, estamos en un acto racional, o sea, de pensamiento ordenado. Por cuestiones didácticas, vamos moviendo las piezas para darnos cuenta de manera ordenada lo afirmativo o lo que no resulta. Eso es tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo. En otras palabras, la racionalidad desde nuestro campo como futuros profesionales. Muy bien, profesor, gracias. Bien. Y Profesor, vamos, hay docentes que no están de acuerdo con la planificación de clases, ¿no? Dicen que, bueno, he podido leer de docentes que ya tienen años de experiencia, entonces por la misma experiencia es que ellos comentan que ya no necesitan planificar, sino que hablan como yo ya tengo experiencia, no necesito planificar, simplemente entro y hago mi clase, ya que por mi experiencia la sesión pues está de más, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con que las clases deben ser planificadas o improvisadas? claro. Esa es una polémica que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en que se decía, bueno, en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, había ganado el paradigma de la planificación. La planificación hizo que los aliados ganaran la guerra, porque en la planificación se incluía la logística, cuántos tanques debíamos tener, cuántos aviones, cuánta gente, cuánta comida, cuánta gasolina para enviar los camiones con alimentos, y como todo estaba planificado, ganó el paradigma de la planificación. Y ahí surge de sí planificar, no planificar, sí planificar, entonces ahí entran en pugna los dos, hasta que por la normatividad se tiene que planificar. Ahora, cuando ventajas y desventajas, a ver, cuando no planificamos, entonces decimos a los estudiantes, los niños X, los niños Y, los niños Z, ¿cómo vamos a llegar a estos diferentes niños? Eh, Diría, oiga, yo tengo las competencias, acá ya están grabadas las competencias, ya está, ya acá en mi cabeza están las capacidades. Yo ya sé cómo trabajar la prelectura, yo ya sé, todo está en mi cabeza, ¿no? ¿No? Dicen, por lo tanto, no puedo planificar, no debo planificar. Acá está todo, la experiencia está acá, profe. Ah, pero tus niños son diferentes. Cada chico que tienes es diferente, ¿no? Hay diferentes estilos de aprendizaje, hay diferentes motivaciones, diferentes intereses, diferentes necesidades, ¿no? Sí, pero profe, todo está acá, porque yo tengo la experiencia de 20, 30 años, todo está acá. Ya, Lisa, sí, ese es su argumento, ¿no? Ya, listo. Pero si tienes una pista, si tienes una ruta, tú sabes qué tienes que lograr con un grupo de estudiantes. Si no tienes nada, por lo tanto eres un erudito, tú eres un sabio, porque no tienes nada, todos los manejas sin. Entonces veamos los resultados en tus estudiantes. ¿Cuáles son los logros de aprendizaje de tus estudiantes? Entonces, ¿cómo están yendo? ¿Cómo les va? Si eres erudito, si tienes ya todo acá, por lo tanto tus estudiantes también son eruditos, porque como tú eres erudito y todo lo manejas, logras aprendizajes en potencia.
Eso está demostrado, digamos. Tienen mejores resultados los estudiantes cuyos profesores no planifican. Sería la pregunta de investigación, ¿no? A ver, tomémosle una prueba a los niños. A ver, con profesores que no planifican, ¿cómo van los aprendizajes de los niños en prelectura, en agrupaciones, en movimiento de cuerpo? A ver, ¿funciona o no funciona? Y en los que sí planifican, también veamos cómo es. Tendríamos que demostrar. Yo no me aventuro a decir que está mal. Yo lo que digo es, demostremos cuál de los dos obtiene mejores resultados. Muy bien, profesor. Danitza, ¿tienes algún comentario o pregunta quizás para ir cerrando ya con esta entrevista? Sí, sí, sí. Bueno, me gustaría usted, con su amplia experiencia, ¿no? ¿Qué consejo fundamental nos podría dar a los estudiantes del FIT del Instituto María Madre? Yo los retaría. ¿Qué es lo que ustedes necesitan aprender? ¿Qué es lo que ustedes tienen que llevar a la escuela? ¿Cuál es la escuela ideal, el inicial ideal quieren? Si es el ideal, si tienen el ideal de inicial, entonces, ¿cómo van a hacer para llegar a ese ideal? Ustedes van a llegar al inicial y van a encontrar otras maestras, una directora, y van a encontrar toda una infraestructura. ¿Y qué han soñado en el instituto? ¿Qué expectativas se crearon en el instituto? Y ahora que tienen esa realidad, ¿cómo transforman a ese sueño que ustedes querían tener? A esos sueños que en el instituto les inculcaron, a esas esperanzas que en el instituto ustedes tuvieron, a ese pedido que les hacían las maestras, sus maestros, para cuando lleguen ustedes a un inicial. ¿Qué es lo que tendrían que hacer cuando estén ya en el instituto con otras maestras, con otra directora, con otros niños, en la acción misma? Yo no le podría dar un consejo, solo podría dar interrogantes. ¿Cómo hacer para que entremos en una corriente de la innovación, en una corriente de que las otras maestras que vas a tener se den cuenta? ¿Cómo hacemos? Creo que tenemos que irlo practicando desde el instituto, metiéndonos con pasión y con racionalidad, informándonos, retándonos permanentemente. Estar en una institución para aprender es un tiempo y luego tendremos que salir y ese tiempo se va a vencer, el plazo se vence, se arriba el plazo. No son eternos estudiantes, tienen que salir a trabajar con los niños, a compartir todo lo que han aprendido con la nueva generación. Y entonces, ¿qué tenemos que aprender ahora para llegar a ese ideal de institución educativa inicial? Pero no es que vamos a ir solo, toda la promoción va ahí, no, 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 se van a distribuir, van a repartir, claro, y van a encontrar otra maestra. Y ahora, ¿cómo hacemos para que ella entre a la corriente? Ese es un gran reto, porque irás caminando hacia el ideal de inicial que tú querías crear y que soñaron en el instituto, y soñaron en colectivo, pero ya no los tendrás en el colectivo, ya estarás sola, solo, estarán solos con otro equipo de personas. Y ahora el reto será, ¿cómo hacemos para que entren en la corriente de lo que soñamos en el instituto?
de lo que nos decían nuestras maestras en el instituto, de lo que compartimos en el instituto. ¿Cómo hacemos? Hay que aprenderlo ahora para llegar con ese acumulado cuando ya estemos solos, porque tendremos que asumir direccionalidad, ser guía, orientar, canalizar a los maestros, a las maestras que ya están en ejercicio. Esos son grandes retos. Y dos rutas, dos pilares: la pasión y la racionalidad. Encontrar el equilibrio entre el inicial, la familia y el desarrollo personal. Yo he visto cómo se dedican por entero al inicial y se van desprendiendo de la familia. Se dedican por entero al inicial y se van desprendiendo de sí mismas. Lo he visto en varias personas. Tiene que haber equilibrio. La entrega con pasión al inicial, la entrega con pasión a la familia y la entrega con pasión hacia sí mismas. Porque el desarrollo profesional no se detiene. Necesita seguir actualizándose, desprendiéndonos de algunos conocimientos que ya no surten efectos para encontrar nuestra propia propuesta, nuestro propio sueño, para concretar el propio sueño que ustedes han tenido durante varios años en el instituto. Ese es un reto que tenemos que asumir ahora, no cuando salgan, ahora que están juntas, ahora que sueñan juntas, ahora que comparten juntas, porque luego estarán solas conduciendo a otro grupo de personas. Ese es el reto mayor y que le dará brillo al Instituto María Madre. Muy bien, profesor. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, con esto hemos llegado a la parte final de la entrevista. Estas han sido las palabras del profesor Virgilio Holguín Reyes, quien es especialista en gestión educativa por la Universidad Cayetano Heredia. ¿Sí? Le damos las gracias de parte del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público María Madre, de parte de la magíster, nuestra directora Berta Leontaza, de parte de nuestra profesora asesora del proyecto Podcast Educativo Mariano Pema, Lili Apolaya Ayón, de parte de mi compañera Danitza Figueroa Becerra, quien está a cargo del proyecto Podcast Educativo Mariano, junto con mi persona, Daniel Julcahuanca Gonza. Ambos somos estudiantes de la carrera de Educación Primaria, estamos en el 4º ciclo, ¿no? Agradecerle una vez más, profesor Virgilio Holguín Reyes. Esperamos tenerlo en otra oportunidad, ya sea virtual o presencial. Nos gustaría hacerle la invitación para que vaya a darnos una charla o una conferencia presencial al Instituto María Madre, quizás, ¿no? A través de la profesora Lilia Polaya estaremos en contacto con usted. Esperamos que tenga disposición de tiempo en el futuro, ¿no? Nos encantaría tenerlo en una charla o en una conferencia. Muchas gracias por todo. Muy bien, esta reunión ha terminado. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.